Va que va. Entonces, como les decía, hoy vamos a empezar a estudiar formalmente las leyes de Newton. Seguramente ya tienen una noción bastante, eh, digamos, un poco profunda de cuáles son estas tres leyes, porque son tres leyes. Y en ese sentido, me gustaría saber, en primera instancia, si saben cuáles son las tres leyes de Newton. Me imagino que sí, pero ¿saben cuáles son? ¿Cuáles son? Si alguien puede hablar, sería muy bonito. Pero si no puede, no hay problema. Vale, no se preocupen si no pueden hablar. Pues bueno, son tres leyes, como les había comentado. La primera ley, va, justamente como dice Sebastián, la primera ley es la ley de la inercia. Lo que nos dice esta ley es básicamente que un objeto va a permanecer en estado de movimiento o de reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda es la ley de Newton como la... Exactamente. La segunda es la ley de Newton como más, digamos que más van a usar en el sentido de resolver problemas. Y la tercera es la de acción-reacción, como lo están diciendo ahorita. Acción, reacción. Perfecto. Y algo muy bonito que me gustaría preguntarles es ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda ley? Porque si se dan cuenta, la primera ley dice que un objeto va a permanecer en el estado de movimiento en el que se encuentra en ese momento, ya sea en, digo, movimiento a velocidad constante o en reposo, a menos que una fuerza actúe sobre él. Y la segunda ley de Newton justamente nos da eso, o sea, justamente lo que nos dice es, bueno, sí, como dice Ángel, la forma correcta, bueno, no correcta, más bien la forma más completa es esta, que es el cambio de momentum con respecto al tiempo. Pero ahorita lo que quiero es enfocarme en esta de aquí a la derecha. Ahorita les digo por qué. O sea, justamente quiero enfocarme en esta para esta pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda leyes de Newton en esta forma? O sea, porque la primera nos dice justamente que un objeto permanece en esta, o sea, básicamente que no acelera a menos que una fuerza actúe sobre él. Y la segunda nos dice básicamente lo mismo, ¿no? Solamente que con cantidades nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles cuál creen que sea la diferencia entre la primera y la segunda ley de Newton. Que es una pregunta que muchas veces no nos preguntamos, pero es bastante importante conceptualmente. ¿Saben? Es una idea, lo que está diciendo ahorita Luis es que justamente es como un caso particular de la segunda, pero, o sea, si bien sí podría decirse que lo es, realmente son independientes, aunque no lo crean. Son de hecho bastante independientes. ¿En qué sentido son independientes? Lo que esta ley nos dice es que ocupamos una fuerza para acelerar. Y lo que esta ley nos dice es que nos está definiendo una cantidad que es justamente la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Digo, evidentemente cuando es constante, pero nos está definiendo justamente esta cantidad, o sea, digamos, la resistencia que se tiene para poder moverse. Esa es básicamente como a grandes rasgos y un poco superficialmente la diferencia entre la primera y la segunda ley de Newton. Entonces, en ese aspecto es lo que quería iniciar en esta sesión. O sea, justamente cuál es la diferencia entre estas dos leyes. Y pues bueno, una vez que tenemos este disclaimer, pues podemos empezar a estudiar bien cuáles son las tres leyes de Newton. La primera les digo que es básicamente muy conceptual, es decir, a menos que ustedes empujen un objeto, se va a mover. O sea, realmente no es una ley como que sea muy difícil de visualizar conceptualmente. O sea, es algo con lo que estamos en contacto diariamente. La segunda ley sí que es muy importante en el sentido de resolver problemas, que es básicamente de lo que trata la Olimpiada, además de, por supuesto, divertirse y conocer gente y demás. ¿En qué sentido? Pues justo, no recuerdo quién lo había dicho, pero justamente la segunda ley de Newton lo que nos dice es esto, que la fuerza es igual al cambio de momentum de un objeto con respecto al tiempo.
y el momentum se define justamente como la masa del objeto por su velocidad. Ahora, fíjense en lo siguiente. Como es la derivada perdón, la derivada del momentum con respecto al tiempo, ya hice una barbaridad allí. Como es la derivada del momentum con respecto al tiempo, se puede escribir así. Y ahora, ¿cómo derivamos un producto? La primera derivada por la otra, así nada más, más. La segunda es de derivada más la otra constante. Ay, no sé si me expliqué. Sí, 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 no, no te preocupes. Esa se llama regla de Leibniz. Lo que nos dice justamente es que la derivada de un producto es esta. Bueno, si quieren lo pongo para que se vea simétrico. Justamente, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, si ustedes se dan cuenta si esto es constante, que por el momento, únicamente en este momento que es la primera sesión de mecánica, sí, así se llama. De hecho, no solo es para, o sea, esto es la derivada de funciones en este caso, esta es una función de Rn en Rm, básicamente. Pero ahorita no vamos a entrar en ese concepto. El chiste es que esta regla funciona para derivadas de cualquier tipo digamos, para derivadas de cualquier función. O sea, sea una función de R en R, R son los números reales, que son básicamente los números que usamos en la regularidad, ¿no? Salvo que usemos complejos, por ejemplo, en cuántica, pero los reales es básicamente con lo que van a trabajar en la Olimpiada. Pero el chiste es que justamente esta regla sirve para cualquier tipo de derivadas, o sea, no solamente de R en R, sino de Rn en R, de R en Rn y de Rn en Rm. O sea, no, sin importar cuál sea eh, el orden, o bueno, el dominio y el codominio de su función. Pero bueno, ese es otro tipo de conversación que podríamos tener después. El chiste es que se llama así, regla de Leibniz. Y justamente como si esto tomamos como constante, es decir, que la masa sea constante, entonces la derivada de la masa con respecto al tiempo, pues va a ser cero, justamente porque es constante. Entonces nos queda la famosa ecuación esta de masa por aceleración, ¿no? Y justamente en ese sentido es por lo que quiero usarlo en este momento. Vamos a tomar que la masa es constante. En general se van a encontrar con problemas en los que siempre la masa va a ser constante, salvo que sean problemas tanto de mecánica de gravitación, bueno, mecánica celeste, como de planetas y que se va desprendiendo cacho del planeta y se va al sol, o cosas así extrañas, o cohetes. Entonces, en general van a trabajar como cosas de este estilo. Muy ocasionalmente van a tener que lidiar con objetos cuya masa esté cambiando, pero en general van a trabajar con esto. Aún así vamos a hacer problemas con sistemas de masa variable, pero en este sentido no me gustaría iniciar con eso. Pero bueno, está bien. Entonces, básicamente es la segunda ley de Newton, que seguramente ya están familiarizados. Ahora quiero enseñarles una parte de la tercera ley de Newton que me parece bastante bonita, que es una de las leyes como más fundamentales de la física, y no solo en mecánica, sino en todos lados, incluyendo la física moderna, con relatividad, por ejemplo. En ese sentido, me gustaría preguntarles cuáles creen que son o bueno, cuáles creen ustedes que son leyes fundamentales en la física. No cuáles son porque son muchísimas, pero me refiero, ¿cuáles creen que sean las más importantes para ustedes? No sé si cuente, pero el principio de superposición puede ser. Principio de superposición, va, ese es una muy buen ejemplo, sobre todo en electro. Bueno, en mecánica también, porque luego tienen objetos donde hay como huequitos y tienen que tomar, como considerar que en ese huequito es como si no estuviera el hueco, pero además también estuviera una masa negativa. Son problemas bastante bonitos. De hecho, en un selectivo vino un problema así de oscilaciones. No sé si lo vayan a ver con Fer, pero estuvo bastante bonito. Pero sí, el principio de superposición es importante. La simetría es también muy importante, como dice Jaime, y Sebastián dice algo que también es fundamental, que es justamente hacia donde quiero ir, que es la conservación de la energía. Todavía no vamos a ver la conservación de la energía, por lo menos no sé el plan verla en esta sesión, pero sí hay otra conservación que sí es la que quiero ver en este momento, que me imagino que saben cuál es.
Conservación del momento lineal. Exactamente. Justamente la conservación del momento. Y esa ecuación al inicio parece como que viene de ningún lado, pero es de hecho una consecuencia de la tercera ley de Newton. Chéquense esto, miren. Tenemos dos cuerpitos que se están acercando, ¿no? Que tienen momento uno y momento 2. Entonces, después de esto, momentum, sí. En realidad se le puede decir cantidad de movimiento, momentum y según yo momento. Momento lineal, porque también hay momento angular. Pero me gusta momentum, suena como poco humilde y eso me gusta dentro o sea, llamarlo así, suena latín y me gusta eso. Pero bueno, en fin, tenemos dos objetos que van a colisionar. Uno tiene momento P1 y otro tiene momentum P2. Y después de colisionar, van a adquirir, ¿qué les gusta? Un momento. Ahorita estoy poniendo nada más los sentidos como por ponerlos. O sea, realmente lo que nos importa es la cantidad como vectorial, o más bien como el objeto matemático, no tanto ver hacia dónde va y demás. Entonces, en ese sentido, van a chocar y van a adquirir un momento P1' y un momento P2'. Como seguramente ya conocen, P1 más P2 tiene que ser igual a P1' más P2'. Pero esto viene del sentido, o bueno, esto viene del hecho que tras colisionar, por la ley de acción-reacción, este va a sentir una fuerza F1 y este va a sentir una fuerza F2. Y además sabemos que F1 es igual a menos F2. ¿Están de acuerdo? ¿Que esa es la ley de acción-reacción? Sí. Va. Entonces, justamente aquí lo que obtenemos es esto, que la suma de las dos fuerzas es igual a cero. Pero si ustedes recuerdan de la definición de fuerzas, pues simplemente es la derivada del momentum con respecto al tiempo. Entonces podemos reescribirlo así. Y bueno, como la derivada es lineal, o bueno, creo que ese es un concepto que todavía no vamos a utilizar. Pero entonces, básicamente como la derivada abre sumas y saca escalares, lo que podemos hacer es reescribirlo así. ¿Están de acuerdo? Sí. Va. Y pues bueno, estamos viendo que la derivada con respecto al tiempo de la suma de momentums es igual a cero. ¿Y esto qué implica? Pues justamente que la suma de ambos tiene que ser constante, ¿no? Para que la derivada sea cero. Y pues justamente de aquí viene la ley de la conservación del momentum. O sea, realmente es como bastante, sale de la tercera ley de Newton. Por eso también es muy importante que la tengan en consideración, que las tres leyes nos dicen cosas diferentes, aunque parezcan como muy triviales, por así decirlo, incluso que uno viene de otra. Pero bueno, justamente de ahí viene la ley de conservación del momento, que es como la consecuencia más importante que tiene la tercera ley de Newton. Este, pero bueno, en ese sentido, son como las tres leyes que vamos a utilizar el día de hoy. Y para iniciar, me gustaría em, proponerles un ejercicio, que es algo sencillo, pero también con eso vamos a ver un poquito de diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer problemas más difíciles hoy, pero esto es como nada más para calentar motores, que seguramente ya lo hicieron, pero va. Este, tenemos un plano inclinado. Ah, no puede ser un plano inclinado aquí. Bueno, lo voy a dibujar a mano. Va. Tenemos un planito inclinado. Ahí está. Sobre el suelo, ¿no? Ahí está. Y ahora sobre este plano inclinado tenemos una masita de masa M1. Aquí hay una polea. Y lo que vamos a hacer es conectar esta masita M1 hacia otra masita que está colgando.
que va a ser de masa M2, ¿va? El plano inclinado tiene ángulo teta y el coeficiente de fricción entre el bloque y el plano es mu. ¿Saben qué es el coeficiente de fricción? Me imagino que sí. Pero si no, no se preocupen, lo explicamos. Va. El problema lo que les va a preguntar es cuál es la aceleración del sistema, cuál es la tensión en el cable. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? O sea, ese es un problema un poco sencillo, incluso creo que más sencillo que uno nacional. Entonces, me gustaría que me fueran dictando o diciendo cómo resolverlo para ver bueno, cuáles son los conceptos que es necesario hacer o, bueno, utilizar para poder resolver problemas de este sentido. Entonces, ¿qué se hace primero? Va, maravilloso, los diagramas de cuerpo libre. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser nuestra masita, M1, y pues bueno, vamos a tener el peso. En realidad, creo que es más acertado que le dijéramos fuerza gravitacional. En adelante sí sería buena idea que en lugar de decir peso, ahorita que me acabo de equivocar diciéndole peso, porque todos estamos acostumbrados a decirle así, sería buena idea que le dijeran fuerza gravitacional. Este, porque es más como acertado en ese sentido. Pero bueno, tenemos ahí la fuerza gravitacional y lo que realmente es como importante en este problema, que tenemos como la masita así, son justamente las componentes que va a tener la fuerza gravitacional en este sentido, como en estas como direcciones canónicas, ¿no? Pero que son perpendiculares o paralelas al plano inclinado. Entonces aquí tenemos la fuerza gravitacional que va a ser M1G. Y además aquí vamos a tener el ángulo teta, ¿no? Va. Entonces ya tenemos como un primer esbozo de cuáles van a ser las fuerzas que van a actuar sobre la masa M1. Para acá está la fuerza gravitacional. Lo voy a dibujar ya aquí. Para acá, ¿cuánto va a valer esta componente? La voy a puntear. ¿Y cuánto va a valer esta? Coseno del ángulo. Va, perfecto. Coseno de teta. Por acá va a haber un M1G seno de teta. Lo vamos a usar en negativo para que si se va a la izquierda, pues es negativo y si se va a la derecha es positivo. ¿Va que va? Si quieren, incluso lo podemos hacer igual así. Negativo para abajo y para la izquierda, para que sean como el eje coordenado va, para que sea como el eje coordenado de lo que estamos acostumbrados. Entonces, para acá va a haber fuerza de M menos M1G seno de teta. Para acá va a estar la tensión, por supuesto. Y para acá va a estar la fuerza normal. Y estas son todas las fuerzas que actúan sobre la masita, ¿verdad? Es pregunta capciosa. ¿Cómo? Que si son todas las fuerzas que actúan sobre la masa. Falta la de fricción, ¿no? Va, falta la de fricción. ¿Para dónde va a ir la de fricción? Si suponemos, por ejemplo, que M2 es mayor que M1. Al contrario del movimiento, en ese caso sería donde la masa sea mayor. Va. Sí, o sea, como M2 va a ser mayor a M1, lo que va a tener que suceder es que la fuerza de fricción vaya a la izquierda, ¿no? Sí, justamente, como dice Jesús, o sea, tiene que ir a la izquierda. No sé si estén de acuerdo. Sí. Va. Entonces, para acá va a haber la fuerza de fricción. ¿Cuál va a ser la magnitud de la fuerza de fricción? O bueno, si quieren, incluso el sentido. Vamos a ponerle el menos allí.
mu más normal. Ah, va, No, es va, perfecto, justo es eso. Alguien iba a hablar, perdón, lo interrumpí, ¿no? Va. Sí, justamente es mu, la menos mu por la normal. Y ahora sí, ya son todas las fuerzas que van a actuar sobre la masita, ¿no? Sobre la masa M1. Y sobre la masa M2, ¿qué fuerzas actúan? Ese está la más sencillo. gravitacional. Va, la gravitacional. ¿Y ya? Y la tensión. Perfectísimo. Entonces tenemos la gravitacional y la tensión. Entonces, en ese sentido, este problema les digo que está un poco. No, no creo que quieren que lo hagamos todo y ya con esto ya. O sea, lo único que quería hacerles notar es como la importancia de tener los diagramas de cuerpo libre. Pero realmente lo que sigue, lo único que hay que hacer después de esto es escribir las ecuaciones de movimiento para ambas masitas. ¿En qué sentido? Pues bueno, tenemos que lo voy a escribir acá abajito. Como sobre la masa M2 no se actúa ninguna fuerza como ni a la izquierda ni a la derecha, pues no se va a mover en ese sentido, evidentemente. Y lo único que va a tener es una aceleración hacia abajo o hacia arriba, todavía no sabemos cómo, pero, o sea, evidentemente va a ser hacia algún sentido que ya tenemos como predefinido conceptualmente, pero se va a mover hacia algún lado, seguramente hacia abajo, y va a estar dada su aceleración por la suma de las fuerzas, por la segunda ley de Newton, que va a ser menos, bueno, perdón, que va a ser m2g menos la tensión, que va a ser igual a m2 por la aceleración, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya está. Y la masa M1 sí va a tener un poco más de complicación. Porque, y ese es un truco que les quiero decir, porque luego se me complicaba mucho saber cómo, cuando la ponía M2 aceleración o menos M2 por la aceleración, o los signos siempre se me han complicado un poquito. Entonces, el truco que les quiero decir es que justamente si ustedes están diciendo que la aceleración va a estar para en este sentido, ¿hacia dónde va a acelerar la masa M1? Si la cuerda es inextensible. Hacia la derecha. Va, perfecto. Entonces la aceleración va hacia acá. Entonces la tensión y la aceleración tienen que tener el mismo signo. Y ya con eso, pues ya tenemos básicamente todo lo que necesitamos. O sea, les va a quedar, ya cerré mis notas, perdón. Les va a quedar que la tensión menos M1 por G por el seno de teta menos la normal por mu es igual a cero. Bueno, perdón, no, cero no. No estamos en estática. Es igual a M2 por la aceleración. Y pues ya, finalmente lo único que M1, nos ¿no? queda por hacer es. ¿Qué pasó? Que si no es M1 la masa. Tienes toda la razón, puse M2, perdón. M1. Y ya lo único que nos resta por hacer es las componentes en esta dirección perpendicular al planito. Y pues esa solamente es la normal y la componente perpendicular o la componente normal de la fuerza gravitacional. Entonces simplemente va a ser N menos M1 por G por el coseno de teta. ¿Y esta qué va a ser igual? A cero. Va, a cero. Justamente porque no se va a estar moviendo la masita ni para arriba ni para abajo. O sea, se va a estar moviendo únicamente en dirección paralela al plano inclinado. Entonces, pues estas son las ecuaciones de movimiento que tenemos que resolver. Y si se dan cuenta, pues sí es resoluble, ¿no? Tenemos de incógnitas la aceleración, lo voy a marcar con rojo. La aceleración, tenemos de incógnita la tensión y tenemos de incógnita la normal. ¿Vale? Lo voy a marcar igual acá. Todo lo demás lo conocemos. Entonces tenemos tres ecuaciones que son independientes entre sí y tenemos tres incógnitas. Entonces, después de mucha talacha, pues ya se puede resolver. Si quieren echar la talacha, pasamos a otro problema más interesantoso. Lo hacemos rápido. Hay que pasar. Bueno, la mayoría, bueno, por lo menos las tres personas que siempre participan, van 2-1. Entonces, yo creo que nos pasamos a otro. Va que va.
Entonces, vamos a pasarnos a uno que es de poleas, que ese sí está divertido. Porque ese está un poquito soso. Bueno, me parece a mí. Uno de poleas que sí está divertido. Va. Vamos a considerar lo siguiente. Voy a hacer una división para que se... Y este sí lo vamos a resolver completo, porque ese sí está... ese sí es importante hacerlo. Tenemos un techito. Aquí tenemos una polea. Y por aquí pasa una más. Está todo el cablecito aquí. Y lo interesante es que justamente aquí hay otra polea. Y aquí está colgando una, perdón, una masita. Voy a poner aquí el hilo de morado. Una masita. Y esta masita tiene masa M2 y esta masita tiene masa M1. Y les piden exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la aceleración de ambas masas? ¿Y cuál va a ser la tensión en el cable azul? ¿Me expliqué en el problema? Va. Ahora sí, ¿cómo resolvemos este? Este está interesante por una cosa que pasa con la aceleración. A ver otra vez, va, no hay problema. Tenemos aquí una polea. O bueno, si quieres, vamos a hacerlo como si nosotros armáramos el experimento. Pegamos o atamos un cable en este punto, ¿vale? Aquí está atado un cable. Y aquí hay una polea que está colgando del techo. Déjame marcarla más. Ahí está. Esa es una polea que está colgando del techo. Igual déjame hacer esta bonita. A ver, así, así y así, para que se entienda un poquito más. Entonces ya tenemos este sistema. Miren, tenemos una cuerda que es la cuerda azul, que está atada en este punto, digamos el punto A. Y esta cuerda está atada a una masa M1. O sea, únicamente ahorita estamos viendo esta cuerda. Ahora pasamos esa cuerda alrededor de una polea que está colgando del techo, que es esta polea. Entonces lo que tenemos hasta ahorita es esta cuerdita con una masa aquí atada y aquí en una polea. Ahora, después de hacer eso, lo que vamos a hacer es que sobre esta misma cuerda vamos a colgar nuestra polea. O sea, si se dan cuenta, esta no está atada al techo. O bueno, no está colgando del techo, no es parte del techo. O sea, esta está tal cual como siendo sostenida por la cuerda o el cablecito. Y sobre esta cuerda ponemos esta masa M2. Únicamente estamos haciendo esto para no considerar que la cuerda tiene, que la polea tiene masa. Y entonces tenemos que considerar su radio y tenemos que considerar diversos aspectos de dinámica rotacional. Entonces, por eso lo estamos haciendo así, puntual. Entonces, ese es el sistema que nosotros tenemos. Una cuerda atada a una masa M1, pasando por esta polea, y después le colgamos esta polea. Sí, suponemos que la cuerda es inextensible, salvo excepciones que les voy a decir, o sea, cuando específicamente les diga que la cuerda se puede extender, siempre es inextensible y siempre y nunca tiene masa. Como buenos físicos vamos a tomar esas dos consideraciones. A menos que se los digan incluso en los problemas, las cuerdas no tienen masa. Usualmente se los van a decir porque tienen que ser muy específicos en los problemas para que los entienda todo el mundo. Pero las cuerdas no tienen masa y son inextensibles, a menos que les digan lo contrario. Entonces va que va. Y les piden las aceleraciones de ambas masitas. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿cómo le hacemos? Primero, antes que nada, ¿M1 y M2 van a tener las mismas aceleraciones? Así como de primera vista. No vi si respondieron en el chat, perdón. Primero los diagramas. Va, si quieren, antes de responder esa pregunta, no deberían. Va, perfecto. Justamente no deberían tener las mismas aceleraciones. Entonces, vamos a hacer primero el diagrama. Sobre esta masa M1
va a estar actuando la fuerza gravitacional. Lo ponemos así. Y por supuesto la tensión, que va a estar dada por el cablecito este. Va. Luego, sobre esta polea que tiene la cuerdita, digamos, atada o sea, que tiene la masita atada con la cuerda, esta M2, va a actuar esta tensión y esta tensión. Vamos a ponerle T1, T2 y T3. Ahora, déjenme preguntarles, ¿cómo son las tensiones entre sí? O sea, ¿cómo son T1 con respecto a T2 y con respecto a T3? ¿Y por qué? Iguales, va. ¿Por qué? Va, justamente por las dos razones, básicamente. Si como no tiene masa y es inextensible, si tuvieran la misma, perdón, si tuvieran tensiones diferentes a lo largo de su extensión, a lo largo de su longitud, se rompe. O sea, en algún segmentito por aquí, va a haber, por ejemplo, aquí una tensión T2 y una tensión T1, y pues esto justamente crea como un esfuerzo de corte que hace que la cuerda se rompa. Entonces, justamente por esa razón se puede suponer que que la tensión es constante a lo largo de la cuerda. Entonces ya tenemos una primera ecuación. Digo, solamente era como para destacar eso conceptualmente. Tenemos que T1 es igual a T2, que esto es igual a T3, ¿no? Eh, Va que va. Ahora, cuál es la ecuación de movimiento sobre la masa M1? ¿Se les ocurre? Va. Como dice Sebastián, es T1 menos mg es igual a ma. 1. Es importante que tomen en cuenta que es la aceleración de la masa 1. Ahorita, a lo mejor al final va a salir que son iguales, pero inicialmente, o sea, así de primera vista, parece que no lo van a hacer, justamente como ustedes me dijeron. Entonces es importante que en ese sentido pongan aceleración 1. Incluso aquí arriba, si quisieran, podrán poner aceleración 1 aquí y aceleración 2. Pero en ese sentido van a tener otra incógnita, ¿no? O sea, van a tener aceleración 1 y aceleración 2. Pero en ese sentido van ustedes a utilizar la propiedad de que la cuerda es inextensible. Y como M1 y M2 están atadas por la misma cuerda, entonces no se puede que una masita esté acelerando con algo diferente a la otra masita, porque entonces la cuerda se va a extender, ¿no? O sea, una va a avanzar más distancia que la otra. Entonces, justamente se tiene que extender la cuerda o romper. Y eso es justamente lo que no queremos, ni una ni otra. Entonces, déjenme borrar esto. Solamente era como un paréntesis de por qué tiene que ser aceleración 1. Y como dice Jesús, T1 igual a M1G. De hecho, qué bueno que me dicen uno. Qué bueno que lo leo. Si no, se me hubiera olvidado el índice. Esta ecuación es válida si el sistema estuviera en reposo. O sea, que no se estuviera moviendo. Y de hecho, justamente esta sería la ecuación para la tensión en la cuerdita. Y tiene sentido, más o menos. Este. Pero como nos están preguntando por las aceleraciones de las pelotitas, entonces no necesariamente tienen que estar en equilibrio. En equilibrio estático en este caso. O bueno, incluso equilibrio eh, dinámico. Pero bueno, el chiste es que no está en equilibrio. Por eso es en masa por la A1 en lugar de cero. Pero va. Justamente esta es la ecuación de movimiento para la primera masa. Y para la segunda, ¿se les ocurre? T2 más T3 menos M2G es igual a M. Perfectísimo. Justamente esta es la ecuación para la segunda masita. T2 más T3 es igual a, perdón, menos M2 por por la aceleración gravitacional es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Va, maravilloso. Ahora, si ustedes se dan cuenta,
por el momento, bueno, de lo que se ve, estas son las tres ecuaciones que tenemos hasta el momento. ¿Cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones tenemos? Si quieren, de una vez vamos a aplicar esta. Bueno, lo voy a dejar allí para que sea conceptual. Pero déjenme borrar aquí y poner ya de una vez que la tensión es igual en ambos a lo largo de la cuerda. A1, A2 y T. Va, perfecto. Justamente, tenemos A1, tenemos A2 y tenemos T. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Solo dos, perfecto. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que podamos sacar otra de algún lado o que nos rindamos si este problema no tiene solución? Tendríamos que, va, perfecto. Algo que tienen que tomar en cuenta es que justamente piensen como el experimento mental. O sea, en su mente piensen qué pasaría si ustedes tienen esto. Y si podría tener este sistema como diferentes aceleraciones, reiniciándolo una y otra vez. Entonces, en ese sentido, creo que intuitivamente se ve que, aunque lo hagamos 1000 veces, más o menos van a tener la misma aceleración, salvo error experimental y demás, pero realmente tendría que tener justamente la misma, pues sí, ¿no? Tendría que tener la misma, perdón, se le fue la bien a mi internet. Pero sí, justamente tendría que tener eso, ¿no? O sea, eh, tendría que tener la misma aceleración independientemente de cuántas veces nosotros repitamos el experimento, aunque es un experimento mental. Entonces va, tenemos que sacar una ecuación de algún lado. ¿De dónde creen que vamos a sacarla? No se puede hacer algo perfecto. Justamente de ahí va a salir la ecuación que necesitamos. Si ustedes se dan cuenta, justamente lo que estábamos haciendo aquí es obtener una relación entre A1 y A2, tomando en cuenta que están unidas por una cuerda inextensible. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. O bueno, no exactamente lo mismo, algo análogo. Déjenme ver qué está diciendo aquí en el chat. Que es constante y sus cambios van a ser ceros. Pues más o menos. Miren, chéquense. Voy a hacer aquí, ya no voy a usar colorcitos, voy a usar todo dibujito para que los colorcitos los haga en lo que quiero dibujar. Tenemos aquí las poleas, el techito. Ahí están las poleas. Creo que iba a ser más fácil primero dibujar las poleas y luego la cuerda. En fin, pues no. Aquí está la cuerda y la cuerda pasa por acá, por las dos poleas y ya quedó. Va que va. Ahora, si yo les digo que M2 es mayor a M1, ¿qué creen que vaya a ser el sistema? O sea, ¿para dónde se va a ir? Se va a irse a la derecha. Va, perfecto, justamente Sebas. Aquí lo que vamos a tener es que el sistema se va a ir para la derecha. ¿A qué se refiere? O sea, como en dibujito, que básicamente después de soltarlo, como que la polea, voy a hacerlo punteado como para poner la posición inicial. La polea va a bajar. Esta polea donde está colgando la masa M2. Así. Y si va a bajar, y como esta polea está estática, o sea, esta no puede ni subir ni bajar, lo que va a tener que hacer la masa M1 va a ser justamente desplazarse. Esto es algo muy importante que les va a ser muy útil porque incluso podemos hacer problemas con tres poleas y eso es bastante lindo. Porque usualmente esto no se hace, o sea, nada más usamos una polea o incluso dos, pero cuando no está colgando, o sea, cosas como muy simples de máquinas de Atwood. Esa se llama máquina de Atwood. Este, pero con como con esta forma de ver el problema podemos tener cualesquiera masas que nosotros queramos con cualesquiera poleas y se va a poder resolver. Entonces es importante hacer este análisis ahorita. Miren, la masita estaba allí, como está dibujada allí, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo les digo, vale,
Creo que esto lo debí haber hecho más cercano para que se vea como más el dibujito. 2 segundos, ustedes disculpen. Tenemos como este sistemita. Ahí está. Los dibujé muy separados. Va. Entonces, si yo les digo que esta masita, o más bien no esta masita, sino la polea, que lo voy a dibujar más abajito para que se vea más la... Soy muy mal dibujante, ustedes disculparán. Esto estaba aquí y bajó. Ahí está. Si yo les digo que lo que bajó es una distancia de, ¿cuánto tuvo que subir la masita M1? Va. La misma distancia, ¿no? D. Pues realmente no. Lo que va a tener que subir es 2D. Les voy a decir por qué. Exactamente, porque ocupa 2 cachos de la cuerda. O sea, si esto baja una distancia D, entonces este tamaño de cuerda va a ser D, que es justamente lo que, como que intuitivamente lo que se tendría, ¿no? Este cachito de la cuerda va a ser D. Pero este cachito que bajó de este lado también va a ser D. Entonces, en ese sentido, es por eso que se necesitó 2D, o sea, este cachote de cuerda, que la masa M1 suba para que la polea baje una distancia D. ¿Sí me explico? Por conservación de la cuerda. Va. Entonces, en magnitud, 2 segundos. Va. Entonces, en magnitud, ¿qué es lo que se tiene? En magnitud lo que se tiene es que esta distancia D que va a bajar la, la polea esta, la grandota que está colgando de una masa M2, esta, va a tener que ser igual a 2 veces D. ¿Va? Ahora, si tomamos en consideración que subir es como, digamos, que subir es aumentar la distancia y que bajar es disminuirla, lo que quiere decir es que la velocidad con la que subió la cuerda en el lado de la masa 1, digamos B1, en vectorcito, va a tener que ser menos 2 veces la velocidad que va a bajar la cuerda en el cachito de M2. ¿Sí se ve? El 2 viene de la misma razón. Tiene que subir el doble, el de cacho, la masa M1 para que baje el cacho, la masa M2. Entonces, la velocidad con la que lo hacen también tiene que seguir esa relación para que se conserve la cuerda. Y el signo negativo viene únicamente de que de este lado la masita va como que a perder longitud. Y de este lado lo que va a hacer la masita es ganarla. Por eso el signo. No sé si me explico o lo explico como un poquito más, un poquito mejor. No sé si me expliqué. Va. Ahora imagínense esto, miren. Vamos a ponerlo un poquito más sencillo para que se entienda. Tenemos dos masitas. No sé qué aceleración va a ser, pero lo que sí sé es que si esta masita en una máquina simple de Atwood sube una distancia de, lo voy a puntear, perdón, subió esto, ahí está, subió eso. Entonces la otra masita va a tener que bajar esta distancia de. Ahora, ¿qué pasa si esta sube con una velocidad B1 y esta baja con una velocidad B2, donde las magnitudes de ambas son diferentes? ¿Qué creen que suceda? Se rompe, va, perfectísimo. Justamente se va a tener que romper. Porque entonces aquí lo que está diciendo, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que B2 es la que es mayor.
Entonces, como está bajando a una velocidad mayor a la que está subiendo, va a tener como, entre comillas, un déficit de cuerda, ¿no? O sea, en algún momento como que este va a bajar y va a necesitar un cachote de cuerda de este tamaño, supongamos esto. Pero la otra masita al subir, como va a subir a una velocidad menor, lo que va a subir es un cachito de cuerda de este tamaño. Entonces vamos a tener un déficit, como que la cuerda faltó como para poder equilibrarse. Y como la cuerda es inextensible, entonces se va a tener que romper, o bueno, se va a romper como fenomenológicamente. ¿Me expliqué con este ejemplo? Va, perfecto. Entonces sucede exactamente lo mismo aquí. Justo exactamente lo mismo. Solamente que como la grandota, o sea, la masa M2 baja y como que se come una distancia 2D, o bueno, se come una distancia D, una cacho de la cuerda de longitud D de un lado y de longitud D del otro. Entonces la masa M1 tiene que subir esta cantidad 2D para equilibrarla. Y además las velocidades que cumple, o bueno, las velocidades que ambas tienen que tener, tienen que seguir esta relación para que no suceda este mismo ejemplo del déficit de cuerda. ¿Va? O sea que este suba al doble de rapidez con la que cada cacho baja. Porque si no, de nuevo, vamos a tener como un déficit de cuerda y nos va a faltar y se va a romper. ¿Ya me expliqué en esta ecuación? Porque, ¿de dónde salió? Va, perfecto. Y bueno, el siguiente paso es bastante intuitivo. O sea, si tenemos velocidad y queremos aceleración, lo único que tenemos que hacer es derivar, ¿no? Entonces nos va a quedar que la aceleración en 1 es igual a menos 2 veces la aceleración 2. Y ya, esa es la ecuación que estábamos buscando. Lo voy a subrayar. Qué feo subrayado, perdón. Y ya quedó. Entonces vamos a poner las ecuaciones que ya teníamos. Ahora sí, ya completas. Tenemos que, perdón, T menos M1G es igual a M1A1. Tenemos que que 2T menos M2G es igual a M2A, bueno, A2, que son las dos ecuaciones que ya teníamos del puro análisis de cada una de las pelotitas. Y la nueva ecuación que acabamos de obtener, que es que A1 es igual a menos 2A2. ¿Va? Y ahora sí, si se dan cuenta, ya tenemos de incógnitas A1, A2 y T, pero tenemos ya tres ecuaciones. Y entonces ya el sistema ya se puede resolver. Este sí lo vamos a resolver como con detalle, porque este sí es creo que algo nuevo para bastantes, si no es que la mayoría. Entonces, pues bueno, lo único que hay que hacer es resolver el sistema como lo conocemos. O sea, vamos a tener que, restando, vamos a enumerar las ecuaciones, 1, 2 y 3. Vamos a restar 1, o más bien, vamos a sumar 1 más 2 veces la ecuación 2. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque a lo mejor se estarán preguntando de dónde se saca que quiere hacer eso. Pues bueno, si nosotros hacemos eso, de este lado, nos va a quedar algo del estilo de A1 más 2A2. Entonces, a lo mejor eso podría servir. Porque aquí tenemos una relación que justamente nos dice eso, ¿no? Nos dice cómo se relacionan A1 igual a menos 2A2. Entonces, vamos a hacer eso. Incluso si quieren, para que sea un poco más explícito, antes de hacer esto, es parecido al método de Gauss-Jordan, pero sin más. Sí, de hecho es exactamente lo mismo. Las matrices vienen de allí. Bueno, las matrices en realidad, ahí es un tema muy bonito, álgebra lineal. Las matrices en realidad son una representación de una transformación lineal. O sea, usualmente nosotros como que pensamos que una matriz es un cuadradito con números, pero en realidad una matriz es una transformación lineal. Entonces, si quieren seguir una carrera científica, no sé si en ingeniería lo vean como tal, porque es un poquito más aplicativo la ingeniería. Entonces, no sé si vean como con formalidad que es una matriz y lo del espacio de matrices y demás.
porque lo ven un poco más aplicativo, es decir, más aplicado a la vida real. Pero si siguen una carrera como en físico, en matemáticas, sí les van a ver un álgebra lineal como con ese tipo de profundidad y ver isomorfismos entre el espacio de funciones y el espacio este de matrices y cosas así, bastante bonitas. Pero bueno, sí, justamente de ahí viene el método de Gauss-Jordan. Estamos haciendo exactamente lo mismo sin meter matrices. En fin, lo que vamos a hacer es de uno se puede obtener que t entre m1 menos g es igual a 1. Y de 2 se puede obtener que 2 veces t entre m2 menos g es igual a 2. Y ya, ahora sí, lo que vamos a hacer es 1 más 2 veces la ecuación 2. ¿Qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar que t m1, perdón, menos g más 4t entre m2 menos 2g es igual a 1 más 2 a 2. ¿Va? Y esa es una ecuación que le vamos a poner 4. Porque si no, estábamos en la 3. Sí, va. Y bueno, de la ecuación 3 evidentemente A1 más 2 a 2 es 0, ¿no? ¿Sí se ve? Tomar el silencio como un sí. Va, perfecto. Gracias, Javi. Este, pues va. Entonces, A1 más 2 a 2 es 0. Lo que nos va a resultar en qué? Que esto es igual a 0. Y bueno, ya reordenando, nos va a quedar que t por 1 entre m1 más 4 entre m2 es igual a 3g. ¿Y esto qué es? Pues básicamente que t por m1, m2 de m2 más 4m1 es igual a 3g. Y esto nos va a resultar en que la tensión es igual a 3 veces m1, m2 entre m2 más 4m1 por 3g. Va. Perdón, ¿cuál por 3g? Y el 3 ya lo puse. Por g. Ahí está. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Va que va. ¿Tiene sentido esta ecuación? De lo que vimos la sesión pasada. O sea, tanto en dimensiones como en casos límite. Físicamente sí. Va. En dimensiones sí tiene sentido, ¿no? Justamente como, pues por eso, o sea, en dimensiones, arriba nos queda kilogramo cuadrado, abajo nos queda kilogramo, entonces el cociente ese nos va a quedar en kilogramos. Y al multiplicarlo por la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, nos va a dar una fuerza. Entonces tiene sentido en unidades la tensión. Y pues ya, o sea, realmente esa es la tensión que nosotros necesitábamos encontrar. Vamos a ponerle a esta ecuación, ¿qué les gusta? 5. Y le vamos a poner en una nubecita. ¿Tienen problema con que continúe aquí al ladito? Para no tener que hacer otra hoja. No. Ah, por cierto, les voy a subir las notas porque me las pidieron hace una semana, creo, y no las subí, se me olvidó. Perdón, he estado un poquito ocupado y estresado con cosillas. Entonces, perdónenme si luego se me va la onda o si me piden algo y no se los mando, de verdad, discúlpenme la vida. Pero se la subo hoy. Prometo que lo intento. Las que se las sube hoy tanto las otras como estas. Entonces, pues va. Entonces, aplicando la ecuación 5, por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la aceleración 1? Sustituyendo. Sí, o sea, como con vil sustitución. 5, voy a poner de 5 y esas no las numeré y creo que sí son importantes numerarlas. Entonces voy a ponerle 3.1 y 3.2.
Entonces, de 5 en 3.1, nos queda que la tensión entre M1 menos G es la aceleración 1. Y entonces nos queda que 3M1, M2, G entre M2 más 4M1. Y todo esto estaba dividido entre M1, ¿no? Justamente por lo de la tensión entre M1. Entonces, esto menos G es igual a la aceleración 1, ¿no? Entonces, la aceleración 1 pues va a ser igual a 3M2 G. Incluso podemos factorizar de una vez la G. 3M2 entre M2 más 4M1 menos 1 G. Y esto simplemente es 3M2 menos M2 menos 4M1 entre M2 más 4M1 entre G, perdón, por G. Y esto es igual a... Puse ahí un M2 que no iba a un M2. Ah, no, sí, sí, todo va a M2, perdón, disculpe. Y pues ya no, nos queda que esto es igual a menos 4M1. Si quieren voy a poner primero el positivo. Nos va a quedar 2M2 menos 4M1 entre M2 más 4M1 por G. ¿Están de acuerdo? Sí, Va, ¿y tiene sentido? Por ejemplo, si M1 fuera un medio de M2, que la aceleración sea cero. sí. ¿Por qué tiene sentido? Que la masa M1 no acelere en el caso que M2 sea igual a un medio de M1. ¿Se imaginan por qué? O sea, porque eso es lo que nos dice la ecuación, ¿no? O sea, tenemos 2M2 menos 4M1 y esto se hace cero justamente si M1 es igual a un medio de M2. Creo que despejé mal aquí. Por la relación entre las aceleraciones. Y justo sería como el inverso y se cancelaría. Exactamente, o sea, sí, aquí es M1 es igual a un medio de M2, ¿no? Según yo. Y así sí queda. Sí. Ustedes disculparán el error de álgebra. Entonces, en ese sentido, justamente son las relaciones, como ustedes decían, de las masas y de justamente que por la masa M2 pasa dos veces la cuerda. Entonces aquí, o sea, intuitivamente, no lo vamos a probar como formalmente, pero aquí está jalando la fuerza gravitacional sobre M1, que es M1G. Y aquí está jalando la fuerza gravitacional de M2, que va a ser M2 por G, que va a ser justamente el dos veces la masa M1. O sea, aquí va a jalar la fuerza M2G, o bien esto se puede reescribir como dos veces M1G. Es decir, que en esta configuración en específico, que es un caso límite que nos está diciendo la ecuación, es como si aquí estuviera jalando el doble de fuerza que estás jalando aquí. Entonces, ¿por qué esto está en equilibrio? Porque aquí hay dos cuerdas, ¿no? O sea, hay una cuerda que pasa como por aquí jala una vez, por aquí jala otra vez. Entonces, esta tensión se distribuye y la misma tensión jala dos veces la misma masa. No sé si me explico. O sea, la tensión es la misma. O sea, aquí es una tensión T. Pero como está girando, está enrollándose alrededor de la polea, la tensión jala para acá y la tensión jala para acá. Entonces, por esa razón, en esta configuración en específico, la aceleración uno queda como cero, porque todo está en reposo, justamente porque la fuerza gravitacional que se ejerce sobre esta masa es la misma que se ejerce sobre esta masa. Y es lo que nos habría resultado, esta es la configuración que nos habría resultado si hubiéramos hecho el caso que nos había dicho, denme 2 segundos. Alguien nos había dicho eso. Aquí está. Jesús. El caso que nos dijo Jesús, que era lo de T1 igual a M1G, nos había resultado justamente en eso, en esta relación. Pero bueno, es solamente
para saber si tiene sentido. Les digo que siempre vean si tiene sentido la ecuación, porque luego si no tiene sentido, por ejemplo, si les da que la aceleración es menos 84 metros sobre segundo, pues algo anda mal, ¿no? Porque la aceleración es metros sobre segundo. Si les da que la masa de, no sé, la masa del Sol es menos 4 gramos, pues también. O sea, son casos extremos ahorita los que les estoy diciendo, pero realmente sí es importante que vean si tiene sentido lo que están obteniendo. Pero bueno, ya para acabar, de 5 en 3.2, ¿qué es lo que obtenemos? Es exactamente lo mismo, de hecho, solamente que es 2 veces la tensión. Entonces nos va a quedar que es 2 veces esta tensión, que es lo que ya obtuvimos, entre M2, en este caso, menos G, igual a A2. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo, nos va a quedar que 6M1G, vamos a factorizar la G de una vez, 6M1 entre M2 más 4M1 menos 1, G es igual a 2. Y ya de esto finalmente nos resulta en que A2 es igual a 6M1 menos M2 menos 4M1 entre 4M1 más M2, G. Y esto simplemente es 2M1 menos M2 entre 4M1 más M2, G. ¿Están de acuerdo? Sí, Va, perfecto. Y pues bueno, este es un ejercicio que está un poco más interesante. No sé qué les pareció a ustedes, comparado con el que hicimos acá, ¿no? O sea, por supuesto. Este es un ejercicio un poco más divertido en este sentido, porque tuvimos que hacerlo de este análisis de cómo las cuerdas se compensan entre sí. No sé qué les pareció, pero creo que es un caso bastante bonito como para poder trabajar con eso. Pero bueno, sí están buenos los casos. ¿mandé? Están buenos los casos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Qué diplomático que me digas que los dos estén bonitos. Qué bonito. Pero bueno, ahora sí. Este. Va que va. ¿Y cómo sería si tuvieran masa? ¿Las cuerdas o las poleas? Ambas. Híjole. Va a ser un problema muy puerco. O sea, te digo cómo resolverlo y con fricción. La verdad, con fricción, híjole, es que son las tres cosas van a estar muy feas. Pero bueno, te voy a decir cómo sería con masa de la cuerda. Bueno, incluso con fricción vamos a hacerlo. No, o sea, no lo vamos a hacer. O sea, como al aire. Si la masa tuviera cuerda, quiere decir que esta cosa va a tener la masa de la cuerda colgando. Va a tener la masa de la polea colgando. Y esta masa M2, si la masa tuviera, ¿cómo que si la masa tuviera cuerda? ¿Dije eso? Si la masa tuviera cuerda, perdónenme, dije eso. Si la cuerda tuviera masa, perdón, sería la masa de la cuerda colgando por aquí, la masa de la polea colgando aquí, y esta masita que es la que tenemos nosotros inicialmente. Ahora, ¿cuál va a ser realmente el problema de considerar todo esto? El problema es que no vamos a poder hacer esto. Si ya de por sí fue un poquito complicado ver de dónde salía, pues peor aún con masa, porque habría que hacer la ley la segunda ley de Newton, para la cuerda también. O sea, porque como la cuerda va a acelerar y también va a sentir tensiones, entonces también va a tener que tener una ecuación de Newton asociada. Y entonces esta no va a ser así, va a ser una segunda ley de Newton de la cuerda. Ahora, además de las ecuaciones que vamos a tener para la masa M1 y M2, vamos a tener que tomar en cuenta las ecuaciones rotacionales para las poleas. No sé si se acuerdan que lo del que la torca es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, además de eso, vamos a tener que considerar esto. Entonces, vamos a tener la ecuación de movimiento para M1, la ecuación de movimiento para M2, la ecuación de movimiento para la cuerda, la ecuación de movimiento para una polea, para la otra polea, y si además tomamos fricción, pues vamos a tener que considerar fricción, ¿no? O sea, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa si la masa tiene cuerda otra vez? Que la cuerda tiene masa. Cuando esta cosa suba, si te das cuenta,
esta polea va a tener que empezar a cargar menos. Entonces, además, la fuerza que va a sentir las dos poleas va a depender del tiempo. O sea, no les va a quedar una ecuación diferencial que creo que no es autónoma, que son las que vamos a, en contados casos, resolver en la Olimpiada, las autónomas. Ahora imagínense una no autónoma, porque va a depender del tiempo. No sé si explícitamente, pero el chiste es que va a quedar una ecuación diferencial muy fea allí. Entonces, realmente si ustedes tomaran en cuenta todas esas cosas, pues va a estar muy feo el problema. Aunque sea problema de, se ve bueno. Qué bueno que me dicen para que vengan el selectivo. No, no se crean, pero, este, sí, va a estar muy feo. Me llama la atención. Pues si quieres, si va a venir en el selectivo. De hecho, si no lo resuelven, ya no van a pasar. Pero bueno, si quieren, inténtenlo. O sea, realmente yo no lo haría. O sea, no soy tan masoquista. Pero digo, se ve entretenido hasta eso, un día de pensarle. Pero bueno, el chiste es que ya quedó este problema sin tomar en cuenta tanta cosa. Déjenme hacer una nueva hoja. Es aquí. Sí, es aquí. Va que va. 2 segundos. Va. Ahora me gustaría hablarles de ecuaciones diferenciales. ¿Están familiarizados con ecuaciones diferenciales o todavía no? O sea, me imagino que algunos ya, y algunos hay repetidores del iPhone, entonces me imagino que también, pero en general, ¿hay alguien más o menos? Va. Por mi parte, no. Va, no se preocupen. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar un poquito con ecuaciones diferenciales, no difíciles, o sea, realmente no, y tampoco formales, porque tampoco creo que es el chiste aquí, definirles formalmente qué es una ecuación diferencial. Pero sí vamos a ver cómo resolverlas, porque sí es importante que lo tomen en consideración, porque muchas veces les va a salir esto en los problemas. Ahorita acabamos de resolver un problema muy sencillo y un problema más interesantón, pero que no involucra ecuaciones diferenciales, o sea, son sistemas de ecuaciones y ver muchas ecuaciones y demás, pero realmente no están tan difíciles en cuanto a herramienta matemática se refiere. Son difíciles en cuanto a concepción física, ¿no? O sea, la fenomenología de lo que está sucediendo. Pero sí les van a salir eventualmente ecuaciones diferenciales, entonces sí me gustaría que las practiquen. Pero bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Alguien sabe qué es una ecuación diferencial? Sí, Pues intuitivamente, ¿qué es? algo así había visto que era son igualdades en las que la incógnita no es como un número, sino es o sea, tú quieres sacar una función y viene la Exactamente. derivada de esa. Exactamente, una ecuación diferencial es, valga la redundancia, una ecuación donde lo que ustedes necesitan encontrar es una función más que un valor para una incógnita. Justamente como dice Jesús. ¿Quién ahorita habló? Perdón. Es que estoy ubicando sus nombres, perdón. Alguien habló ahorita, ¿no? Bueno, sí, alguien habló ahorita, pero quieren. ¿Cómo te llamas? Bueno, si quieres decirlo. Yo, Jaime. ¿Jaime o Javier? Jaime. ¿Jaime? Jaime. Jaime, ok, Jaime. Sí. Como dijo Jaime, ese es el objetivo de una ecuación diferencial, encontrar una función. Y como dice Jesús, es lo mismo. Va. Como Jesús y Jaime dijeron, una ecuación diferencial intuitivamente es una ecuación donde lo que tienen que obtener es una función. Usualmente en ese sentido, lo que van a tener son la ecuación y sus derivadas. Una ecuación diferencial, déjenme ponerles un poquito de notación. Muy, muy, muy poquito y bastante informal. Entonces, no se la enseñen a un matemático, porque va a ser muy informal, realmente. Entonces, una ecuación diferencial lo que intenta buscar son funciones. Realmente no vamos a hacer nada ilegal, solamente que no la vamos, porque realmente la definición de una ecuación diferencial es una función que va de i, cruz s, contenido en Rn más uno y cosas así como un poquito más, n más uno, perdón.
hacia R y cosas así. O sea, es una definición bastante bonita, pero realmente no lo vamos a ver ahorita. Este, pero va, lo que estamos buscando son funciones. Y lo que nos van a dar es una expresión, digamos una función f, que va a estar en términos de t, de x en función de t, de x punto en función de t, y así nos vamos hasta la enésima derivada de t. ¿Están familiarizados con esta notación? Antes de que la use. Sí, va. Si no están familiarizados, pues lo único que estoy haciendo aquí es que para no escribir que la quinta derivada de x, en lugar de hacer, bueno, no vamos a hacer la quinta, vamos a hacer la décima para entretenernos. En lugar de decir que la décima derivada de x es esto, lo que se usa es esto. Perdón. Justamente para como que aliviar la notación. Entonces, digamos que ustedes pueden usar los puntitos. O sea, sí, por regla de como que a ojo de buen cubero. Ustedes pueden usar los puntitos hasta por ahí de la tercera derivada. Y realmente no van a usar más porque en física no es que se use más de la tercera derivada en muchas ocasiones, por lo menos en este nivel. Entonces, pues sí, solamente van a usar hasta ese momento, pero nada más para que tengan la notación. Digo, como dato cultural, brevario cultural. Entonces les van a dar una función que va a estar en términos de esas cosas y va a estar igualada a cero. ¿Va? Por ejemplo, una función de t, xt, x punto de t podría ser, no sé, t por xt al cuadrado menos x punto de t entre pi a la a la t igual a cero, no sé, cosas así extrañas. El chiste es que lo que les van a dar es una función en términos específicamente de t, que es el parámetro que en este caso va a ser el tiempo usualmente, una función que es justamente la que ustedes quieren obtener y sus derivadas, hasta la enésima. O sea, puede ser hasta la primera, segunda, tercera y así. O sea, este solamente es el caso general. Y además, a la ecuación diferencial generada por este tipo de funciones, se le dice que es una ecuación diferencial, lo voy a poner así, ecdif, de orden n, ¿vale? El orden n simplemente es hasta qué derivada estás trabajando. Por ejemplo, esta ecuación que les puse aquí, ¿qué orden tendría? Perfecto, como dice Jesús, es de orden uno. ¿Por qué? Porque la derivada, digamos, la derivada más derivada, por así decirlo, es la primera derivada, ¿no? O sea, es la máxima derivada, justamente Sebas, es como la derivada, digamos, ¿cómo decirlo? Se me van las palabras, para que sea lo más preciso posible. La derivada de mayor orden, por así decirlo. Aunque sea repetitivo decir de orden n es la derivada de mayor orden, o sea, en realidad es eso, o sea, justamente por eso es de orden n, porque el mayor orden de derivación va a ser n. Pero bueno, eso simplemente es una definición como más o menos formal de qué es una ecuación diferencial. Ay, por cierto, nada más por si quieren tener como el dato. Si no depende de t, si no depende de t, se dice que es autónoma. Es lo que les estaba diciendo hace rato. ¿Va? Si no depende de t. Por ejemplo, bueno, más bien, si no depende de t explícitamente. Lo voy a poner, porque evidentemente todas dependen de t, pero explícitamente. Ay, es que perdón, explícitamente. Por ejemplo, en esta ecuación que les acabo de poner, sí depende de t explícitamente, porque aquí está explícitamente la t y aquí está explícitamente la t. Esta t, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, no son explícitas porque esta solamente sirve como el parámetro de esta función. Entonces realmente no depende explícitamente de t en ese sentido, pero sí aquí y sí aquí. ¿Me explico? Ok, va, perfecto. Y otro breve paréntesis. Sí.
¿Saben qué es una combinación lineal? No se preocupen. Voy a poner aquí, no voy a poner combinación lineal, voy a poner como en términos más campechanos. Ajá, más o menos. Si la ecuación es solamente sumas, restas y multiplicaciones por constantes de las derivadas, se dice que es lineal. ¿A qué me refiero con esto de sumas, restas y multiplicaciones por constantes? Esta, por ejemplo, no es lineal. Les puse una muy fea, justamente para ejemplificar esto. Además de que no es autónoma por depender explícitamente de t, además esta derivada de aquí está elevada a la a la e a la t. Entonces no es lineal, porque no estamos solamente sumando y restando derivadas. No sé si me explico. Por ejemplo, una ecuación diferencial que fuera así, por ejemplo, este caso en específico es, en primer lugar, autónoma. Díganme si no queda claro por qué es autónoma. En segundo lugar, es lineal. ¿Por qué? Porque no estamos elevando ninguna derivada a algún exponente, ni a la función x a algún exponente y demás. O sea, todo solamente y' más. eh, Déjenme ver qué puso Álvaro. Y' más y p de x igual a q de x es lineal. Sí. No sé si sea pregunta, pero sí, es lineal. Si x es el parámetro de la y es lo que estás buscando, sí, es lineal. Pero bueno, en fin, es autónoma, es lineal. ¿Y qué otra cosa les definí? Ah, ya. Y es de orden 2. Por ejemplo, si yo les pusiera esto, esta es autónoma, es de orden 2, pero no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque estamos elevando al cuadrado una función, entonces por esa misma razón ya no es lineal. Y además estamos multiplicando dos derivadas, entonces es aún menos lineal. Entonces, digo, esto es solamente como un pequeño terminología de ecuaciones diferenciales. Pero realmente no es como que vayamos a, bueno, sea X, sea esta una función, una ecuación diferencial autónoma lineal de orden n. Realmente solamente es como brevario cultural para que tengan como el vocabulario de ecuaciones diferenciales. Pero realmente lo que nos importa aquí es cómo resolverlas. Entonces vamos a poner primero el caso más sencillo, que es con el que siempre me atrevo a decir se van a encontrar. Y aquí es donde viene que no lo voy a resolver formal. ¿Es correcto cómo lo voy a resolver? O sea, si es correcto, se puede justificar muy bien y vamos a llegar exactamente a lo mismo. Solamente que la forma en la que yo lo voy a especificar, bueno, lo voy a resolver, no es realmente la más formal. Pero bueno, lo que vamos a ver nosotros, al menos hasta que se acabe la sesión, que es en unos 20 minutitos, o unos 20, 30 minutitos más o menos, porque iniciamos un poquito tarde, no sé si les moleste. Pero bueno. La ecuación diferencial que vamos a ver, por lo menos ahorita, va a ser este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Bueno, ni siquiera vamos a quitarle la acá. Vamos a quitarle la acá. Ahora, en este sentido, me gustaría que me dijeran, ¿qué es esta ecuación diferencial? O sea, ¿cuál es el orden? Si es autónoma o no es autónoma, y si es lineal o no es lineal. Primero, ¿es autónoma? Orden uno, perfecto. Orden uno. Autónoma, autónoma lineal de orden. Ay, qué bonito, Jesús. Sí, justamente es autónoma lineal de orden uno. Orden uno, autónoma lineal. Perfecto.
Y pues bueno, ¿cómo se resuelven este tipo de cosas? En realidad es bastante, suena fancy. Sí, suena muy fancy. O sea, imagínense llegar, bueno, no sé si, imagínense ahorita llegar a cenar o llegar o hablar con su familia, sus amigos o demás. Y hoy en la sesión de la Olimpiada vimos ecuaciones diferenciales autónomas lineales de orden uno. Se va a quedar, oh, wow. Pero bueno, en fin, este, el punto es que cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Va. Lo que tenemos nosotros es este tipo de cosas. D de X, esto no quedó T, de T es igual a X de T. ¿Qué es lo que yo les sugiero para resolver estas cosas? En ese sentido, ¿qué es lo que yo les sugiero? Les sugiero tratar a la derivada como fracción. Realmente no es formal, realmente es sujeto a este tipo de operaciones a muchos memes. O sea, realmente creo que es uno de los memes más quemados de física, que tratamos derivadas como fracciones, pero realmente es muy intuitivo, o sea, no es incorrecto, o sea, se puede justificar muy bien por qué se hace esto, pero usualmente los físicos no lo hacemos, o sea, no justificamos bien por qué se hace. Entonces, pues bueno, les sugiero entonces en ese sentido tratar a la derivada como fracción, aunque esté incorrecto decirlo, y lo que les va a resultar es en esto. Voy a quitar la t para que se vea un poquito más elegante. D de x es igual a x de t. ¿Va? Ahora, cuando ustedes tienen este tipo de ecuaciones se les llama variables separables. ¿Por qué se le llama así? Le voy a poner aquí, en rojo, porque eso no lo hemos visto. Variables separables. ¿A qué les suena variables separables? Pues, como su nombre lo dije, ¿no? Se puede separar. Exactamente, o sea, su nombre es muy intuitivo. Justamente que se puedan separar las dos variables. Aquí es variable separable porque esta misma ecuación que teníamos acá arriba, nosotros la podemos reescribir así. Y si se dan cuenta, ya tenemos todos los términos que tenían x de un lado y todos los términos que tenían t del otro. A que la función o sus derivadas se pueden separar diferencialmente de la variable que depende. Pues más o menos. O sea, realmente es separar las x de un lado y las t del otro. O las x de un lado y las y del otro. O sea, separar justamente ambas variables que queden de un lado una cosa y del otro lado otra cosa. Y justamente cuando son de variables separables son de las más fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer ustedes es directamente integrar. Por ejemplo, aquí lo que les quedaría es la integral de x de 1 entre x con respecto a x es igual a la integral de dt. ¿Cuál es la integral de x con respecto a x? Perdón, ¿cuál es la integral de 1 entre x con respecto a x? Logaritmo natural de x. Perfectísimo. Logaritmo natural de x. ¿Y cuál es la integral de 1 con respecto a t? T. Le voy a poner aquí una constante para que sepan que en realidad lleva una constante. No se vayan con la finta que es así. O sea, aquí les va a salir, justamente como es una integral indefinida, les va a quedar aquí una más c. Y aquí les va a pues, más c1, voy a ponerle. Y aquí les voy a quedar más una más c2. Sí, se reagrupan, o sea, simplemente dices, pues que c sea c2 menos c1. Y ya, con una sola constante cubres ambos casos. Pero sí es importante que tomen en cuenta que salen esas constantes. Y entonces, justamente de aquí, despejando x, es decir, elevando, justamente, o sea, elevamos ambos, más bien, a e, ¿cómo lo explico? A ambos lados, o más bien, e lo vamos a elevar a cada uno de los lados. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer esto. Y justamente e al logaritmo natural de x, es decir, e al número tal que e elevado a ese número da x. Entonces, evidentemente, esto va a dar x. Porque igual lo pueden ver como que el logaritmo natural es la inversa, la función inversa de e. Y estamos componiendo la función con su función inversa, entonces nos va a resultar en x. Lo pueden ver de ambas formas. Pero bueno, nos va a resultar en que x en función de t va a ser justamente e a la t más c. Y ya quedó. Esa es la solución a la ecuación diferencial que teníamos aquí. Vamos a comprobarlo para si ustedes quieren. Va.
¿Esto cuánto es? La primera derivada con respecto al tiempo de x, que es la que obtuvimos aquí. ¿Cuánto es la derivada de eso? De e a la t más e. ¿Saben? Tx, Y a la T. la misma función. Sí, realmente es la misma función. ¿Por qué? Porque es la derivada de la función. E a la x, su derivada es la misma e a la x. Justamente esa es una de sus propiedades y a partir de la cual se definió. Pero bueno, es justamente esta función. Y por regla de la cadena, justamente como estaban mencionando ahorita, lo vamos a multiplicar por la derivada de su argumento. Y su argumento es t más c. La derivada de su argumento es 1 más 0, ¿no? C porque es constante, 1 porque es t. Entonces por 1, entonces nos va a quedar exactamente lo mismo. Y esto nos va a resultar, esto es la primera derivada de la función x con respecto al tiempo. Y si se dan cuenta, esto es justamente x a la t, ¿no? X de t. Es lo que obtuvimos aquí. O sea, es eso mismo. Y esa es la ecuación diferencial, ¿ya se dieron cuenta? Encontramos la función que ocupábamos. Entonces, es realmente sencillo, aunque suene complicado resolver ecuaciones diferenciales de este estilo. Y le voy a decir para que suene humilde. Es realmente sencillo resolver ecuaciones autónomas lineales de variables separables de orden uno, ¿no? Entonces, realmente es, les digo, no es tan complejo, no es tan complejo, perdón. Realmente donde se empieza a complicar, realmente donde se empieza a complicar la cosa es cuando meten derivadas de orden 2 o bueno, de orden superior. Pero eso realmente nunca se lo van a encontrar, por lo menos yo, les digo de mi experiencia, nunca me lo he encontrado. Nunca me he encontrado con la necesidad de resolver una ecuación diferencial de orden 2 en la Olimpiada. Entonces, preocúpense por más o menos saber cómo se resuelven estas. Este, y bueno, ¿para qué sirve esto? Vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo se aplica esto a la física, porque lo que acabamos de hacer es matemáticas. Va, ya con eso terminamos, se los prometo. Tenemos una pelotita que la jala una fuerza. Solo que esta fuerza no es constante, ¿va? Esta fuerza va a depender de la velocidad. ¿Y cómo va a depender? La fuerza, lo voy a poner sin vector porque vamos a hacerlo unidimensional. La fuerza va a ser igual a b veces la velocidad, ¿vale? Con b una constante. Voy a poner b igual a constante. La pelotita inicia, o bueno, su movimiento inicial tiene una velocidad v sub cero. Y lo que nos dicen es, vale, la pelotita tiene una velocidad v sub cero en su momento inicial, la jala esta fuerza que depende de la velocidad, que se ve como v veces, voy a cambiar la v, porque si no voy a decir bv. Sé que es v, pero si acabo de decir que la cuerda de la masa, imagínense decir eso, pero bueno, mejor voy a poner f igual a kb. Sí, conmigo no me puedo confiar de mi habilidad porque acabo de decir la cuerda de la masa, literalmente. Pero bueno, ya es constante. Ahora sí, ¿qué hacemos? O sea, imagínense que este es un problema de los que se habían encontrado en su vida diaria. ¿Qué hacemos? Si les digo fuerzas y ocupo una velocidad, ¿qué es lo que creen que haya que hacer? Perfecto, segunda ley de Newton. Lo que nos dice, supongamos que esto tiene masa m, perdón, me faltó decírselos. La segunda ley de Newton nos dice F igual a ma. ¿Pero esto qué es? Pues simplemente que la masa, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es igual a la fuerza. Y la fuerza ya sabemos cómo se ve, ¿no? La fuerza, o más bien esta F dv entre dt, se ve como kb. ¿Y esto qué es? Una. Una ecuación. Exactamente, eso es una ecuación diferencial. Y si nos ponemos humildes,
Es una ecuación diferencial autónoma de variables separables lineal de orden uno, ¿no? Pero realmente es una ecuación diferencial. Que ya sabemos resolver. Es bastante análogo a lo que hicimos anteriormente. Es variable separable. Siempre intenten que todo sea variable separable. Ese es un gran consejo. Siempre que vean ecuación diferencial, intenten que separar las variables. Es lo más sencillo, se los prometo. Lo más sencillo para hacer en ecuaciones diferenciales es separar las variables. Siempre busquen eso. Luego no se puede. Realmente no creo que se encuentren con un problema así. De hecho, la mayoría de los problemas no se puede. Por eso hay toda una teoría para resolver ecuaciones diferenciales, toda una rama de las matemáticas. Pero usualmente aquí en física, pues salen este tipo de ecuaciones. Entonces, siempre intenten separar las variables. Pero bueno, en fin, vamos a separar las variables, ¿no? O sea, se los estoy diciendo. Y entonces, en ese sentido, pues sería buena idea hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues tenemos que dB entre dt y es igual a km. Bueno, k entre m por la velocidad. Como buenos físicos, lo escribimos así y lo escribimos así. ¿Va? Y esto ya todo está, porque sí, o sea, realmente no se vayan a ir con la finta que lo que hacemos está mal. O sea, lo que hacemos sí está bien. Lo que hacemos sí está bien, solo que no está bien justificado. O sea, no estamos justificando por qué hacemos lo que hacemos, pero lo que hacemos está bien. No sé si me explico. O sea, realmente esto no es una forma incorrecta de resolverla, solo que no les estoy justificando por qué se puede hacer. Pero justificarlo requiere como mucha teoría detrás, que realmente no es necesaria porque es matemáticas. Exacto, el fin justifica los medios, o sea, es correcto. No se vayan con la finta que esto está mal hecho. Solo está hecho como muy informal. Pero bueno, ya separamos todas las variables. Ahora lo que hay que hacer es integrar de ambos lados, como acabamos de hacer. Pero ¿qué creen? Justamente nos están diciendo condiciones iniciales. ¿Se dan cuenta? Tenemos condiciones iniciales. Y eso es algo muy importante porque entonces ya no vamos a tener que poner más constante, porque ya vamos a saber cuánto vale esa constante. Pero cuando nosotros tenemos valores iniciales, lo más prudente, o bueno, lo que siempre se sugiere hacer es poner las cosas, los valores iniciales abajo, o sea, en el tiempo cero, de este lado derecho estamos integrando con respecto al tiempo, entonces en el tiempo cero tenemos la velocidad v sub cero, y lo que queremos es encontrar la velocidad en función del tiempo, por supuesto en el tiempo t. ¿Me expliqué de dónde salieron esos límites de integración? Va. Y bueno, solamente resta integrar, ¿no? De nuevo, esto va a resultar en logaritmo natural de la velocidad, desde v sub 0 hasta v de t, que esto es igual a k entre m. Con abuso de notación voy a poner t y aquí también t. ¿Va? Y bueno, esto nos va a quedar logaritmo natural de v en función del tiempo menos logaritmo natural de v sub 0 es igual a km por t menos 0, que eso básicamente es logaritmo natural de v en función del tiempo entre v sub 0 es igual a kmt. Esto implica que v entre t entre v sub 0, perdón, v de t entre v sub 0 es igual a e a la km por t. Y finalmente, v de t es igual a v sub 0 e a la k entre m t. Y esta es la velocidad en función del tiempo. ¿Vale? ¿Me expliqué cómo llegamos a esta solución? Va, perfecto. ¿Alguien tiene dudas? Sí, Por favor, quien sea que tenga dudas, díganmelas, porque esto seguramente es muy nuevo para todos, salvo excepciones, por supuesto. Vale, si alguien tiene dudas o si alguien los quiere escribir en el chat,
les doy tiempo. Nada más que si tienen dudas, interrúmpanme y cállenme, porque luego, me voy como gordo en tobogán. Pero bueno, en fin. Ahora, esta ecuación que acabamos de obtener, creo que sí tiene sentido. Nos queda aquí B es igual a B sub 0 por una constante, porque está elevado a lo que sea, pero esto en total es una constante, ¿no? O sea, esto no tiene dimensiones. Entonces nos queda dimensiones de velocidad en términos de dimensiones de velocidad. Entonces, al menos en dimensiones está bien. Ahora, solamente falta ver que esto efectivamente sea dimensional, porque si esto, ¿cómo se eleva e a la 1 metro? Pues aún no lo sabemos y me imagino que alguien que sepa cuánto vale e a la 1 metro, pues va a romper la física, pero lo que hay que ver justamente es que esto no tenga dimensiones para que esté bien definido que es e a la eso. Entonces, ¿cuántos K entre m? Pues bueno, fíjense que de esta ecuación, K tiene que tener unidades de, lo voy a poner así, kilogramo entre segundo, ¿no? Sí, kilogramo entre segundo. Para que kilogramo entre segundo por metro entre segundo nos dé kilogramo metro entre segundo al cuadrado y esas unidades de fuerza. Entonces es kilogramo entre segundo. Ahora, lo que estamos haciendo es dividiéndolo entre la masa. Entonces, esta masita se nos va a cancelar, ¿no? Porque estamos dividiéndolo entre masa. Entonces nos queda 1 entre segundo. Y luego lo multiplicamos por t, que es tiempo. Entonces nos queda 1 entre segundo por segundo. Entonces eso nos queda dimensional y está bien definido. Entonces, al menos en dimensiones está bien hecho. Ahora vamos a ver físicamente, o sea, en casos límites, si está bien hecho. Lo que nos está diciendo aquí, vamos a suponer que K es constante mayor a cero. Lo que nos está diciendo aquí es que mientras mayor sea nuestra velocidad, más fuerza nos va a empezar a jalar. Entonces, mientras más avancemos, más veloces vamos a ir. Y esta tasa de cambio de la velocidad va a ir aumentando mientras más veloces. O sea, va a ser como un círculo vicioso de aumentar y aumentar y aumentar cada vez más. Y es justamente lo que tenemos aquí. Esto nos va a quedar positivo. Y la exponencial es extremadamente creciente. O sea, de verdad, o sea, a tantito que avance, ya avanzó 40.000 metros, ¿no? O sea, realmente en ese sentido creo que en caso límite también está bien, porque justamente la fuerza va a depender de la velocidad y además la K es positiva. Y bueno, ya para dejarlos libres, como adicional, ¿qué si les preguntaran en lugar de la velocidad? Ahorita lo hicimos como por incisos, pero imagínense que en lugar de que les preguntaran desde inicio cuál es la velocidad, les preguntaran cuál es la distancia que recorre en función del tiempo. Y pues bueno, sería exactamente lo mismo. Exacto, simplemente hay que integrar la posición con respecto al tiempo. Va a ser igual a la integral desde una posición inicial que no nos dieron, pero me imagino que en un problema que nos pidan eso nos la van a dar, hasta una posición final en función del tiempo, justamente de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí saben de dónde salió esa ecuación? Sí. Va. Entonces, esto nos va a quedar que es la integral de x0 hasta xt de b0 e a la km, que entre m, perdón, de t. Y esto simplemente podemos, están de no sé si sea buena idea darles tal cual cuánto va a dar, pero ¿están de acuerdo que esta integral es eso? ¿O lo hacemos pasito a pasito? De acuerdo, va. ¿Está bien? Perfecto. Si alguien no tiene experiencia con cálculo, díganme. Igual la próxima sesión, incluso el domingo podría ser, no lo sé, pero podríamos ver un repasito de cálculo. Pero bueno, la integral es eso. Y pues ya finalmente lo único que nos va a tener que... eh, esto no es en función de t, perdón. Esto es de 0 hasta t. Sí, me estaba revolviendo allí con estas cosas. Pero va, esto no iba aquí. No debieron haber estado de acuerdo conmigo porque estoy bien tonto. Pero esto va de 0 a t, esto va de 0 a t. Ahora sí, ya quedó. Sí, va. Eh, y aquí sí nos va a ir xt menos x0.
porque esto es justamente el desplazamiento, lo que va a sufrir la pelotita por acción de esta fuerza, el desplazamiento desde su posición inicial hasta su posición final. Entonces nos va a quedar justamente eso, E a la K entre M por T menos E a la Z. Entonces, ¿esto qué nos va a resultar? Que X de T va a ser igual a esta posición inicial más B0 M entre K por E a la K entre MT menos 1. ¿Están de acuerdo? Que esa va a ser la posición en función del tiempo. Va. Y tiene sentido, de nuevo, tiene dimensiones que nosotros esperamos que tenga. Como quedamos K entre M, tiene dimensiones 1 entre segundo. Entonces M entre K tiene dimensiones de segundo. Multiplicado por una velocidad, pues nos da metros, ¿no? O sea, nos da distancia. Entonces está bien hecho en dimensiones. Y en casos límites, pues también, en el tiempo cero, nos va a quedar 1 menos 1 de este lado. Déjenme marcarlo. Aquí nos va a quedar 1 menos 1 por B0 M entre K, que es cero. Y nos va a quedar que en el tiempo cero estamos en X0, que tiene mucho sentido, de hecho. Y cuando t vaya creciendo, o sea, cuando t tiende al infinito, esto tiende al infinito, esto tiende al infinito y la posición tiende al infinito, que también tiene sentido porque la velocidad, como nosotros vimos, va a ir creciendo así hasta creciendo extremadamente, o sea, que creciendo muchísimo, creciendo exorbitantemente, ¿no? Entonces tiene sentido también en casos límites. ¿Me explico? Va. Y pues bueno, yo creo que ya con eso ya podría dejarlos libres. Déjenme nada más dejar de compartir pantalla y despedirlos. Voy a pasar la grabación.